DJI Osmo 4, me parece, y Sí. acabo de aplastar a la GoPro 11, pero así de calle. Así, nada que hacer. Vamos a ver. Bueno, voy a dar una pequeña introducción porque la idea es que en 3 minutos más tú partas, Rigo, para que vayamos partiendo, siguiendo cierto programa de itinerario. ¿Ya? Primero que nada, quiero agradecer a todos los presentes. Vamos a ir agregando en la medida que las personas vayan llegando. Esta exposición va a estar basada en una exploración que hicimos a la isla de Rapa Nui en diciembre del año pasado, donde el tema lo planteó Rigoberto, y donde estuvimos realizando buceos, principalmente lo que son los motus de la isla de Rapa Nui, un sector muy bonito, ¿ya? Nos prestó apoyo el Centro de Buceo Miquerrapu, con el cual pudimos nosotros efectuar estos buceos y posteriormente todos los análisis que realizó Rigo una vez ya incluso de regreso acá. A través de Tamaruco Dive, que es el centro de buceo con que fuimos, que yo represento, es que se hace esto. Así que yo no voy a hablar más porque aquí el especialista y que sabe todo es Rigoberto. Vamos a esperar 2 minutos más y va a partir el Rigo hablando. Vamos a dar 2 minutos más para eso. Son 19:35, 19:37. Comienza Rigo a hablar para si alguien más llega, lo vamos agregando y yo los voy agregando. Lo que les pido, por favor, por tema de convivencia, que todos apaguen sus micrófonos, objeto no interrumpir cuando hable Rigo. Y las preguntas, no sé, Rigo, si quieres que la vayan efectuando al tiro o las efectuamos al final. ¿Qué te acomoda? Mira, yo considero que hagamos esta charla un poco informal, en la cual cuando tengan dudas me pueden interrumpir en cualquier momento y vamos dialogando sobre la marcha. Ya, ya, Si al entonces ahí es final, muy importante que cuando usted activen su micrófono, hagan la pregunta y después lo cierren para que pueda responder correctamente Rigo. Y si alguien va a hablar, tener cuidado de que no hablen dos personas al mismo tiempo, si no, no se va a escuchar correctamente. ¿Ya? Y ahí, como dijo Rigo, en la medida que tengan dudas, las van presentando y las van conversando. Ya, nos quedan 1 minuto y vamos a comenzar. Yo te aviso, Rigo. me están diciendo que está pidiendo código de acceso Dale el en... enlace, mándale el enlace porque están entrando con el otro texto, por eso te decía, te voy a copiar el enlace, ¿ya? Sí, me, Te lo mando por me WhatsApp y tú se lo está mandas. pidiendo. Sí, de hecho, no, el que envié por WhatsApp es el que estoy enviando, pero me Yo te mandé dice que uno con el cual entran directo, sí, ese es el que estoy dando. ¿ya? Aquí hay unas personas que están en espera para entrar. Sí. ¿Quieres ver dándoles acceso Sí, yo les para voy ver dando si... acceso. No, sí, ya entró Dale. Karina y otra persona más que se están uniendo. Está Álvaro, Andrés, Cam, Mauro, Elvis, Juan, Leonel, Manuel, Luis Ángeles, ¿ya? Y en espera, Luis. estoy viendo quién está en Luis es espera, otro de Yucatán y ¿ya? otro de los coautores del trabajo, sobre todo en la parte estadística. Ahí está Luis Ángeles González. Bienvenido, Luisito. Luis nunca habla. Ya. Parte cuando quieras nomás, Rigo, ¿ya? Yo voy a ver que la O- gente entre, ¿ya? Porque estamos en la hora para las personas por su horario, ¿ya? ¿Ok? Listo, todo tuyo. Dale. Ok, pues primero, buenas noches a todos por el tiempo de estar presente en esta charla. Yo les voy a hablar acerca de la investigación que hemos venido desarrollando en la isla de Rapa Nui acerca de arrecifes mesofóticos, es decir, arrecifes profundos. Y vamos a hacer esto de una manera dinámica, en la cual si ustedes tienen dudas, me van preguntando y vamos haciendo esto de una charla lo más amena posible. Eh, pues yo quiero empezar por cómo es que llegamos a generar interés por esta línea de investigación de arrecifes profundos. Yo estaba estudiando la carrera en el pregrado, como dicen aquí en Chile, y mi jefe del grupo de investigación Biodiversidad Marina de Yucatán me envía un link con una charla de YouTube de un ictiólogo, Richard Pyle, y en el correo me dice, Rigo,
ve con detenimiento esta plática. Si algún día te mueres buceando, le diré a tu madre que yo fui el responsable. Eso era lo que decía el correo del buen Nuno. Abro el link y veo una presentación magistral de uno de los pioneros en bucear por debajo de los 70 metros de profundidad con fines de investigación. Richard Pyle, junto con Jack Randall, que es uno de los ictiólogos más importantes contemporáneos, se dedicaban a bucear entre los 70 90 metros de profundidad, recolectando especies de peces que eran nuevos para la ciencia. Nuno me manda esta charla porque yo era el típico subnormal, porque no tengo otra palabra para definirlo, en el cual le gustaba bucear profundo, romper los planes de buceo, cosa que es totalmente tonto, pero como dice Richard Pyle, ¿qué podías esperar de un joven de 20 años? Pensar que eres inmortal cuando realmente no lo eres. Y es así que después de casi 14 años, finalmente hemos concretado con resultados esta línea de investigación sumamente interesante. A ver. Pues bien, a manera de introducción, nosotros, o la gran mayoría de los aquí presentes, han escuchado, han visto por la televisión o han estado en un arrecife de coral o en un arrecife coralino. Cuando nosotros decimos arrecife de coral, siempre viene, o lo primero que viene a nuestra mente es aguas transparentes, aguas calientitas, muchos colores, mucha vida y una piña colada. Eso es lo que realmente viene a la mente cuando hablamos de arrecifes coralinos. Pero, ¿qué son los arrecifes de coral? Bien, los arrecifes de coral, como pueden observar en esta imagen, que es fantástica, esto es en algún lugar de la Polinesia, foto tomada de internet, esta no es mía, aclarar. Como ustedes pueden ver, tenemos una gran cantidad de colores, tenemos una gran cantidad de formas que le van dando una complejidad al fondo marino. Los arrecifes de coral están conformados o estructurados por arrecifes hermatípicos. Estos arrecifes hermatípicos son arrecifes duros, arrecifes que son formadores de estructuras que generan una gran cantidad de microhábitats que son utilizados por múltiples especies, lo que los hace uno de los ecosistemas o el ecosistema más diverso sobre el planeta, el ecosistema marino más diverso. Bien, pero ¿qué realmente son los arrecifes de coral? Comenzamos que son ecosistemas netamente marinos que se encuentran ubicados a nivel mundial y presentan una distribución circumtropical, es decir, que se encuentran alrededor de todo el mundo en una distribución o una gradiente latitudinal tropical. Como les mencioné anteriormente, son ecosistemas altamente diversos en los cuales presentan aproximadamente el 25% de las especies marinas conocidas viven o utilizan los arrecifes de coral. Y esto es sumamente interesante porque si nosotros comparamos el área de superficie que ocupa este ecosistema, tan solo abarca el 0.2% de la superficie oceánica. Es decir, muchas especies en áreas extremadamente reducidas. Como podemos observar en esta imagen, aquí podemos ver la distribución de los arrecifes tropicales. Si bien pueden observar, tenemos la latitud de los 30, tenemos el Ecuador y la latitud de los 30. Más o menos en esta franja se encuentran distribuidos los arrecifes tropicales, porque tenemos arrecifes rocosos templados, además de otros tipos de arrecife como pueden ser esponjas, ostiones, etc. Entonces, si ven mi cursor, este pequeño puntito es donde nosotros fuimos para trabajar a la isla de Rapa Nui. Bien, pero además de
los valores estéticos que nosotros tenemos, donde pasamos nuestras vacaciones, los arrecifes de coral también nos proveen de servicios. Estos servicios se conocen como servicios ecosistémicos y están clasificados en servicios de aprovisionamiento, de protección o estéticos y culturales. Los arrecifes per se soportan una gran cadena de actividades económicas y servicios que nos brindan bienestar y permiten el desarrollo de las sociedades humanas que viven cercanos a estos ecosistemas. Por ejemplo, los arrecifes de coral funcionan como barreras de protección en contra de la erosión costera, son barreras de protección en el caso de tormentas, ciclones o huracanes, mitigando la fuerza o la energía del oleaje y haciendo más seguras la zona costera. Adicionalmente, nos dan pesquerías sumamente importantes, generalmente pesquerías artesanales, que permiten un ingreso económico como actividad, pero además es la principal fuente de proteína hacia las comunidades costeras. Otro de los elementos clave que nos proporcionan los arrecifes de coral son las actividades turísticas a través del buceo, el snorkel, la pesca, la derrama de la derrama hotelera, etcétera. Sin embargo, este ecosistema presenta o está severamente amenazado. La principal amenaza para todos los ecosistemas marinos es la sobrepesca. Entiéndase como pesca artesanal o pesca industrial. Adicionalmente, nosotros en la época que actualmente se conoce como el antropoceno, hemos incrementado de manera exponencial las emisiones de CO2 hacia la atmósfera. El océano es capaz de absorber este CO2, pero va a generar cambios físico-químicos en la composición, acidificando y generando que los organismos generadores de estructuras de carbonato de calcio, es decir, conchas, sean más débiles y por lo tanto vulnerables. Adicionalmente al incremento de las emisiones de dióxido de carbono, nosotros tenemos el efecto del incremento de la temperatura superficial del mar, tenemos el efecto del Niño, que va a repercutir directamente en un estrés térmico sobre los corales, generando un blanqueamiento. El blanqueamiento se va a generar cuando el coral va a expulsar unos simbiontes que son unas microalgas llamadas zooxantelas que le brindan la coloración y fuente de energía al coral. Cuando se encuentre sometido a temperaturas elevadas, el coral va a expulsar estas microalgas y va a perder su coloración. Si este estrés térmico se mantiene por un tiempo prolongado, el coral muere de manera definitiva. ¿Y qué pasa con esto? Además de la pérdida de la biodiversidad ecológico intrínseco, tenemos que este ecosistema genera 375 billones de dólares cada año en las fuentes de alimentación, turismo y protección costera. Esta pérdida del ecosistema va a repercutir directamente en aproximadamente 500 millones de habitantes alrededor del mundo. Por lo tanto, es un ecosistema que además de ser altamente vulnerable, es altamente importante para las sociedades humanas. Muchos de ustedes habrán escuchado el blanqueamiento de coral. El blanqueamiento de coral, como ya les mencioné, es un fenómeno que ocurre en todos los mares tropicales y esta foto es sumamente interesante porque en la foto izquierda podemos observar un arrecife de coral totalmente sano que fue en Tahití. La fotografía fue tomada en el 2019 y la segunda fue tomada en la isla de Morea, ambas ubicadas en la Polinesia Francesa. Pero si pueden observar, aquí ya hubo un evento de blanqueamiento y una mortalidad o mortandad masiva, generando alteraciones en las cadenas tróficas de este ecosistema. Las fotografías pertenecen a Luis Rocha y esto es como parte de los monitoreos que ellos hacen en arrecifes profundos y someros también. Pues bien, en esta imagen podemos observar
otro evento de blanqueamiento y mortalidad masiva que ocurrió en la localidad de Hiromote, en Japón. Y esta foto me gustó bastante, a pesar de que no es de muy buena calidad, podemos ver las repercusiones que hay antes. Tenemos un arrecife saludable, lleno de vida, con muchos peces, todos felices y contentos, pero llega un evento de mortalidad y ¿qué tenemos? Una pérdida de biodiversidad, complejidad del sustrato y una disminución o una alteración totalmente en el ecosistema. Hasta aquí toda la información. Sí. No, no se escucha. Si alguien está hablando, no se escucha. Aló. Sigue Rico ¿Me nomás, escucha? era un micrófono que estaba abierto de alguien. Ah, ok, vale. Pero históricamente, la información que tenemos, el conocimiento ecológico que tenemos de los arrecifes de coral, históricamente había estado restringido a los arrecifes someros, es decir, a los arrecifes de poca profundidad. Si nosotros definimos que es un arrecife somero o poco profundo, tenemos que son arrecifes que se encuentran ubicados hasta los 30 metros de profundidad. ¿Ok? Entonces, toda la información que tenemos alrededor del mundo proviene de esta zona. ¿Y por qué proviene de esta zona? Porque aquí se encuentran los límites del buceo scuba deportivo o recreativo. Por lo tanto, el esfuerzo de muestreo se ha concentrado en esta zona debido a las restricciones de tiempo al cual puede permanecer un investigador sin tener que hacer paradas de descompresión, sin arriesgar su vida y sin tener una infraestructura y un conocimiento en buceo técnico que lleva tiempo, dinero y esfuerzo. Pero, ¿qué pasa? En las últimas 3 décadas se ha descubierto que los arrecifes no quedan restringidos como se pensaba hasta los 30 metros de profundidad. Gracias a diferentes metodologías, el uso de sumergibles como los ROVs, gracias al buceo técnico, se ha encontrado que los arrecifes continúan en un gradiente de profundidad y han llegado hasta los 150 metros de profundidad. Nosotros podemos clasificar a un sistema arrecifal con base en un gradiente de profundidad, teniendo que la parte más superficial son los arrecifes someros que llegan hasta los 30 metros. De los 30 metros y hasta los 60 metros de profundidad se le conoce como el mesofótico superior. Por debajo de los 60 metros de profundidad y hasta los 90, esta franja es conocida como el mesofótico medio. Y desde los 90 hasta los 150, 170 metros de profundidad se conoce como el mesofótico inferior. El nombre mesofótico viene debido a que estos arrecifes tienen su distribución en función de una disminución de la intensidad de luz que va a estar condicionada por la turbidez de cada sistema. Entonces, tenemos que mesofótico, de su etimología en griego, que es mesón, mesum medio, y fotón, fotón, luz, tenemos que es luz media. Antes esta zona se le conocía como la zona de penumbra, la twilight zone, como se le empezó a conocer. ¿Y qué ocurre? Cuando tú tienes dinero para hacer investigación y pagar por un sumergible que son extremadamente caros, tú no quieres muestrear en una zona poco profunda. Por lo tanto, todos pasaban de largo esta zona. ¿Por qué? Porque al pagar mucho dinero, tú quieres ir lo más profundo posible. Y por otro lado, las limitaciones del buceo convencional nos mantenían en esta zona. Por lo tanto, de los 30 hasta los 150 es una gran incógnita que poco a poco ha sido develada. Para que tengan una idea, en esta figura donde tenemos 3 líneas, tenemos que la comunidad de peces arrecifales
entre la zona somera y el mesofótico superior es diferente entre un 87.6 y un 96.9%. Pero si comparamos qué tan diferentes son las comunidades de peces arrecifales entre los arrecifes someros y el mesofótico medio, tenemos que entre un 97 y un 99.3% difieren. Y si comparamos lo de hasta 30 metros con el mesofótico inferior, tenemos que prácticamente son comunidades totalmente diferentes. Por lo tanto, es sumamente importante generar conocimiento acerca de cómo se distribuyen las especies de peces, cuáles son los mecanismos que les han permitido adaptarse a ciertas condiciones sumamente demandantes, y la otra es cómo, o más bien, si existe una interacción entre los diferentes estratos y cómo interactúan estas especies. Pero hay otro elemento muy importante. La biodiversidad marina que se mantiene desconocida para nosotros es enorme, es brutal. Para que se den una idea de la relevancia de estudiar los arrecifes mesofóticos, tenemos que por cada hora de buceo que se hace entre los 90 y los 150 metros, los investigadores están describiendo una tasa de 7 especies nuevas para la ciencia por hora de buceo a estas profundidades. Esto es demasiado. Esto es una diversidad nunca antes vista. Estas especies fueron descritas, esta fue descrita el año pasado, esta hace 2 años, esta hace 3 años. O sea, en aproximadamente 20 años, la cantidad de especies solo de peces que está siendo descrita es increíble. Si a eso nosotros imaginamos cuántas especies de macroinvertebrados, erizos, estrellas, camarones, cangrejos, esponjas, entre otras especies, esto se nos dispara de manera exponencial. Es muy importante conocer esta biodiversidad para poder generar mecanismos de conservación que integren tanto los arrecifes someros como los arrecifes profundos. Pero bien, llegar a esas profundidades, como ya vimos, tenemos que por un lado el buceo deportivo convencional no nos permite llegar a esas profundidades. Arrendar un sumergible prácticamente está fuera del alcance de muchas personas. ¿Qué alternativas nos quedan? Bueno, hay diferentes alternativas. Una de ellas puede ser la operación de cámaras con carnada que se dejan en el fondo. Otras pueden ser a través del ADN ambiental, es decir, recolectar muestras de agua, mandar a secuenciar y que las secuencias genéticas, que es como la huella digital de cada especie, nos diga qué hay. Pero en nuestro caso, una gama intermedia entre los altos costos de un sumergible y pasando el buceo deportivo, tenemos el buceo técnico. El buceo técnico es una herramienta que en conjunto con el buceo científico nos permite recolectar información de estos ecosistemas. Dentro del buceo técnico nosotros tenemos dos alternativas. Por un lado, y la más accesible, es realizarlo con un circuito abierto, con los tanques convencionales que conocemos y empleando uso de mezclas enriquecidas con helio y bajas en nitrógeno y en oxígeno. Esto para poder evitar el efecto narcótico que tiene el nitrógeno a presiones parciales elevadas y también para evitar la intoxicación al sistema nervioso central por presiones parciales elevadas del oxígeno. Entonces, nosotros podemos realizarlo con el buceo usando circuito abierto y el circuito cerrado. Cuando hablamos del circuito cerrado, tenemos que es el sistema más eficiente para realizar este tipo de buceos. Sin embargo, para poder ser capaz de bajar a estas profundidades
con el circuito cerrado, se requiere, primero, un equipo que es altamente costoso con respecto al circuito abierto. El nivel de entrenamiento que requiere el buceador es mucho mayor y también es mucho más costoso. Adicionalmente, el circuito cerrado nos va a permitir disminuir significativamente los costos de las mezclas de gases respirables. Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, utilizar una mezcla de trimix, que es oxígeno, nitrógeno y helio, para descender a 60 metros, con estos dos tanques, solo en helio tendríamos aproximadamente entre 200 y $250, de los cuales en cada exhalación el 70-80% de ese gas va a integrarse al ambiente, o sea, lo vamos a perder. Esa misma concentración o esa misma mezcla de gas respirable utilizando el circuito cerrado tendría un costo aproximadamente entre 40 y $45, para que se den una idea de por qué este sistema es mucho más eficiente. Aquí vamos a hablar muy brevemente cuáles son, a ver, cómo funciona y por qué los circuitos cerrados brillan en este tipo de trabajos. Pues bien, primero tenemos que, cuando nosotros queremos ir entre los 100 y los 150 metros, las mezclas de gases respirables con circuito abierto nos costarían aproximadamente, dependiendo del valor del helio en la región geográfica, etcétera, $10 por cada bocanada de aire, perdón, por cada bocanada respirada. $10 por bocanada. Esto no hay bolsillo que lo aguante para hacer investigación. Por lo tanto, los rebreathers o los circuitos cerrados brillan por ser sumamente eficientes. A manera de analogía, quiero que imaginen lo siguiente. ¿Se han puesto alguna vez alguna bolsa plástica? ¿Alguien les ha puesto una bolsa plástica en la cabeza y cerrada? La gran mayoría va a decir que sí. ¿Qué ocurre cuando nosotros nos ponemos una bolsa de plástico y respiramos? Primero, vamos a sentir que conforme vamos respirando, el oxígeno en esa mezcla va disminuyendo y se va incrementando el CO2 o el dióxido de carbono como producto del metabolismo. ¿Ok? Lo que hace el rebreather es que ese dióxido de carbono que se genera como producto de la respiración es eliminado del circuito a través de un contenedor que tiene un absorbente, una fórmula química que es como piedritas, en la cual, cuando nosotros si vemos este diagrama, tenemos la boquilla, nosotros respiramos por aquí, a través de un pulmón y un contrapulmón se desplaza el gas de manera mecánica, moviendo el gas a través del circuito, y nosotros tenemos un cilindro de oxígeno y un diluyente, porque nosotros recuerden que el oxígeno a presiones parciales elevadas es tóxico, por lo tanto necesitamos diluirlo. Entonces, esta mezcla pasa, va por el canister que en este modelo, que es el JJ, se encuentra ubicado en esta zona. La mezcla remueve el canister y el absorbente van a remover el dióxido de carbono. La mezcla continúa. Tenemos el diluyente que puede ser aire o cualquier mezcla respirable en función de la profundidad. Y esto continúa. Pero ¿cómo sé que tengo el oxígeno correspondiente? Los rebreathers tienen diferentes, dependiendo del modelo, diferentes celdas. Tienen de 3 a 5 celdas de oxígeno que van a detectar la concentración dentro de nuestro loop y del circuito. Para que tengan una idea de qué tan eficiente es este circuito cerrado, tenemos que con un cilindro de 80 pies cúbicos de aluminio llenado a 210 bares de presión, vamos a tener disponibles 2.400 litros de gas. A una presión absoluta de 5 atmósferas, es decir, 40 metros de profundidad, le va a llevar a un buceador entre 20 y 25 minutos acabarse esta cantidad de gas en este cilindro. Con un circuito cerrado, con un cilindro de 30 pies cúbicos,
nosotros llenado a la misma presión, vamos a tener 800 litros. A 40 metros, a este buceador le va a tomar 400 minutos acabarse esta mezcla, casi 6 horas de inmersión, para que ustedes se den una idea. Adicionalmente, al tener una presión parcial del oxígeno totalmente fija, nosotros vamos a tener la mejor mezcla disponible haciendo descompresiones mucho más rápidas, a diferencia del circuito abierto, que la presión parcial de cada componente del gas va a estar en función de la presión absoluta a la cual nos encontremos. Y bien, para poner en contexto nuestra área de estudio, Rapa Nui, tenemos que solo para peces se ha hecho mucha investigación a nivel mundial en diferentes sistemas de islas, desde islas más cercanas al continente hasta islas oceánicas. Por ejemplo, la zona mayor representado, mejor muestreada, es el archipiélago hawaiano, que tenemos trabajos que datan desde la década de los 1960, mediados de los 60 y hasta la fecha. Del lado del Atlántico y del lado del Caribe, tenemos que también ha habido trabajos que son mucho más recientes, pero que ha habido un interés creciente en el conocimiento de estos sistemas arrecifales. Del lado de Brasil también tenemos investigación en islas oceánicas, tenemos en las diferentes islas que conforman el archipiélago de las Filipinas, de Borneo, etcétera, en la zona de la Micronesia, algunos trabajos en Australia, en Samoa, Guineas, etcétera. Pero cuando nos vamos a Rapa Nui, el trabajo que se ha hecho netamente con peces ha sido realizado por integrantes de la California Academy of Sciences, en las cuales han descrito 5 especies nuevas para la ciencia en una campaña de buceo. Ellos estuvieron buceando entre los 90 y los 120 metros de profundidad y en tan solo una campaña de monitoreo describieron 5 especies. Pero los arrecifes coralinos mesofóticos permanecen en gran parte totalmente desconocidos en las islas oceánicas. Y bien, ya mencioné muchas veces por qué estudiar peces. Primero, los peces son los organismos, los vertebrados más, los peces marinos en este caso, son los organismos más abundantes y más diversos en el planeta. No hay vertebrados más abundantes que los peces. Además, estas comunidades juegan diferentes roles ecológicos, tanto en arrecifes poco profundos y en arrecifes someros. Nos brindan alimentación, brindan elementos farmacéuticos y además los peces son unos organismos fantásticos. ¿Por qué? Porque han desarrollado todas las estrategias de vida que nos podamos imaginar, se encuentran en todos los ecosistemas marinos, desde la Antártida, ventilas hidrotermales, arrecifes profundos, arrecifes someros, están en todos lados. Los peces están en todos lados. Bueno, el objetivo del trabajo que estamos realizando en Rapa Nui es establecer la primera línea base, es decir, saber qué hay, cuántos hay y en dónde están, así como sus cambios a lo largo de un gradiente de profundidad, considerando arrecifes someros y arrecifes del Mesofótico superior, que en este caso fue hasta los 53 metros de profundidad. Adicionalmente, nosotros queremos saber, utilizando diferentes aproximaciones, cómo está conformada esta comunidad utilizando índices taxonómicos de diversidad funcional y filogenéticos. Para los que no sepan en dónde está ubicado Rapa Nui, Rapa Nui es una isla que se encuentra en el denominado Triángulo de la Polinesia, teniendo su vértice superior en el archipiélago hawaiano, el vértice más hacia el oeste, considerando a Nueva Zelanda, y la zona
más hacia el este es la isla de Rapa Nui. Muchos hemos visto o la identificamos por los moais, estatuas de piedra talladas y que son patrimonio de la humanidad. Por eso muchos podemos asociar la isla de Rapa Nui y conocer más o menos por dónde se encuentra ubicada. Pero más allá de los Moais y que es una isla tropical y donde se puede estar muy, muy bien, tenemos que Rapa Nui es una isla que presenta una importancia ecológica y biogeográfica extraordinaria. Primero, es una localidad considerada una de las más remotas en el planeta. Se encuentra aproximadamente a 3.600 kilómetros del continente, es decir, de Chile, le pertenece geopolíticamente a Chile, es una isla de origen volcánico. Y lo interesante de este origen es que técnicamente, si hablamos en tiempos geológicos, es una isla relativamente joven y pertenece a la cadena de montes sumergidos conocidos como Pascua, Salas y Gómez. Las Islas Salas y Gómez es una serie de islotes que se encuentran aproximadamente a 300 kilómetros hacia el noroeste de Rapa Nui. Y nosotros trabajamos al sur de la isla, en la zona conocida como Moto Nui, que en Rapa Nui, Motu significa islote y Nui significa grande. Nosotros, para realizar este trabajo, empleamos la metodología conocida como censos visuales. Los censos visuales consisten en nadar lentamente a lo largo de una línea y contabilizar, más bien, identificar y contabilizar todas las especies presentes y el número de individuos por cada especie. Adicionalmente, de considerar su talla para poder cuantificar el potencial aporte en biomasa, es decir, en tamaño y peso de cada especie. Y nosotros realizamos 5 transectos con una longitud de 50 metros, no, de 30 metros por un ancho de banda de 5 metros. Es decir, contamos todos los pececitos a 2,5 a la derecha y 2,5 a la izquierda para tener un área estandarizada de 150 metros cuadrados como unidad muestreal. Entonces nosotros estratificamos nuestro muestreo para que esto pueda ser comparable. Tenemos que en el primer estrato hicimos 5, 5, 5, 5 y en el último hicimos 6 por cuestiones de que tuvimos que hacer 2 inmersiones y 3 transectos por inmersión, así que pudimos hacer uno más. Entonces nosotros fuimos siguiendo este gradiente de profundidad, consideramos en rojo clasificamos en 2 hábitats, que es el hábitat somero y el mesofótico superior. Con los datos obtenidos, nosotros generamos una matriz con la abundancia de las especies para cada transecto, para cada estrato de profundidad. Eh, recurrimos a la literatura y a la página Fishbase para encontrar las relaciones peso-longitud, es decir, nosotros teníamos el tamaño, pero no el peso, y a través de unas ecuaciones podemos obtener esta información. Adicionalmente, para cada una de las especies, nosotros utilizamos rasgos funcionales. Los rasgos funcionales están definidos como características o elementos de cada individuo dentro de de una gama de factores que le van a permitir a la especie modificar su entorno. Por ejemplo, el tamaño, la posición en la columna de agua, el tipo de alimentación que tienen, si nadan solos, en grupo o en pareja, si son diurnos, si son nocturnos, etc. Y finalmente, con los datos de abundancia para cada estrato, nosotros generamos unos análisis para saber si las especies cambian a lo largo del gradiente de profundidad o si son subgrupos que se encuentran distribuidos a lo largo de este gradiente. Y bien,
Dentro de los resultados tenemos que nosotros registramos un total de 40 especies de peces que están comprendidos en una clase, que son los actinopterygies, que son los peces con aletas radiadas, comprendidos en 15 órdenes, 25 familias y 37 géneros. Bien, cuando nosotros analizamos cuáles fueron las familias mejor representadas por su número de especies, es decir, qué familias tuvieron más especies, tenemos que la familia Labride, que son especies arrecifales que se presentan en casi todos los sistemas arrecifales, presentaron 7 especies, le siguieron la familia Pomacéntride con 3 especies, la familia Monacántide con 3 especies y finalmente la familia Carángide con 3 especies. Todas las demás tuvieron, por ejemplo, la familia Murenide, que son las morenas, los peces soldados y ardillas 2, los mariposa 2, y todas las demás familias tuvieron una sola especie. Y bien, cuando nosotros analizamos y queremos determinar qué especies estuvieron únicamente presentes en qué hábitat, tenemos que el 20% de esas 40 especies solo fueron registradas entre los 0 y los 30 metros. Es decir, que podemos considerar que son especies someras. Y el 27.5% de estas especies están consideradas en nuestro muestreo como especies que pertenecen al mesofótico superior, es decir, desde los 31 hasta los 53 metros de profundidad. Por ejemplo, el cotea jiba y el matucu son especies que se encuentran por debajo de los 30 metros y efectivamente los encontramos por debajo de los 30. El toremo lo encontramos a los 53, el pao lo encontramos a los 40 y tantos, el capucu lo encontramos a los 45, entonces especies que ya comienza a haber una separación en las condiciones que necesita para vivir. Esta gráfica no quiero que se asusten, es una gráfica bastante intuitiva por colores. En el eje de las Yes, tenemos el estrato de profundidad de 0 a 10, 11 a 20, 41 a 53. Y aquí tenemos la abundancia relativa expresada en porcentaje y los colores son las diferentes familias. Por ejemplo, nosotros, bueno, por familia y luego abajo por género. Nosotros podemos observar que la abundancia relativa por familia, tenemos que la familia de las Pomacéntrides, las damiselas, fue la más abundante en el estrato de los 0 a 10, pero este patrón se mantiene a lo largo de todo el gradiente de profundidad, siendo la mayor abundancia relativa encontrada entre los 31 y los 40 metros de profundidad. Cuando nosotros evaluamos la abundancia relativa en función del género, tenemos que aquí ya hay un cambio, teniendo que los Chrysoptera, que son una especie endémica, nuevamente fue la especie con mayor abundancia en todo el gradiente de profundidad, siendo su mayor abundancia nuevamente entre los 31 y los 40 metros de profundidad. A nosotros también nos interesaba o nos interesa saber por grupo trófico, es decir, los que son omnívoros, los que solo se alimentan de peces, que son los piscívoros, los que se alimentan de plancton, los que son omnívoros pero que van nadando para ver qué encuentran, para los que solo se alimentan de invertebrados que no se mueven, para los que tienen una alimentación que solo son herbívoros pero que no salen de un pedacito de territorio. Queríamos saber cómo cambia esta, esta, esta composición a lo largo de la columna. Entonces nosotros podemos observar que en los 0 a los 10 metros, en cuanto tenemos la abundancia, a ver si me molesta esto, cuando nosotros tenemos, a ver aquí, espérame, las figuras, ya me, familia, sí. Cuando
tenemos la familia, aquí tenemos que la familia más abundante fue nuevamente la Pomacentria. Y esto se mantiene para los que se alimentan solamente de plancton. Pero si pueden observar, aquí los que se alimentan solo de invertebrados sésiles, aquí no los, su abundancia es muy pequeña, pero en el estrato de los 31 incrementa ligeramente su abundancia. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a ver otras familias, aquí vemos que en algunos estratos desaparecen en su totalidad y hay un ligero reemplazo entre familias. Cuando nosotros, cuando nosotros analizamos otra vez los grupos tróficos, pero a nivel de biomasa, es decir, cuánto aporte por kilogramo tenemos, vemos que para el primer estrato tenemos que es conformado por la familia Belónide. Estos fueron unos peces que yo los conozco como aguja, que se presentaron en gran cantidad, pero solo en el estrato de 0 a 10, porque es una especie que está vinculada a la superficie o a los primeros metros dentro de la columna de agua. Y vemos que conforme incrementa la profundidad, desaparecen en su totalidad. Por lo tanto, aquí cuando vemos nuevamente a los que se alimentan de invertebrados sésiles, no los vemos presentes en los primeros estratos, en los primeros 3 estratos de profundidad, pero entre los 31 y los 40 vemos que incrementan. Y para los carnívoros, aquí es interesante, porque aquí sí va habiendo ciertos cambios en función de la profundidad. Tenemos que la familia, aquí quiénes son, los verdes, no. A ver, aquí marca los verdes, Pomacentri, pero los Pomacentri no. Aquí, a ver, 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 a ver. Ya, ok. Aquí vamos viendo el recambio en ese gradiente de profundidad, siendo, por ejemplo, este color que más o menos queda, los holocéntridas y los quifósides, los que ya empiezan a ser los que reemplazan a los otros gremios tróficos. Cuando nosotros queremos saber si esto es o cómo visualmente, cómo está conformada la comunidad, podemos observar que la comunidad de peces de los 31 hasta los 53 son un subset, o sea, un subgrupo de los estratos más someros, considerando la particularidad de que ciertas especies están solamente confinadas a los estratos más profundos. Y bien, cuando nosotros queremos saber a través de métricas que nos permiten evaluar la diversidad, nosotros utilizamos la riqueza de especies. La riqueza de especies es el número de especies presentes en cada estrato de profundidad. Tenemos que la mayor riqueza se obtuvo en el estrato de los 21 a los 31 metros y de los 0 a los 10 metros, siendo que la menor la menor riqueza de especies se presentó en el estrato de los 11 a los 20 metros. Cuando nosotros consideramos el número de especies presentes con sus abundancias, es decir, con el número de individuos por cada especie para cada estrato de profundidad, nosotros tenemos que nuevamente el estrato de 21 a los 30 metros presenta la mayor diversidad de especies, siendo el estrato de los 0 a los 10 el que presenta la menor diversidad. Y cuando nosotros queremos ver cuáles son las especies más comunes o más raras dentro de la comunidad, tenemos que nuevamente el estrato de los, bueno, no, miento,
Aquí tenemos que el estrato de los 41 a los 53 metros fue el que presentó la mayor equitatividad. Y cuando utilizamos el índice de Simpson, que es otra métrica, tenemos que nuevamente el estrato de los 21 a los 30 es el que tiene el mayor valor. Cuando se utilizan los índices de diversidad funcional, tenemos que la mayor riqueza funcional, es decir, el mayor número de funciones que está realizando esa comunidad ya no fueron los estratos más bajitos, sino que tenemos que de los 31 a los 40 tenemos a la comunidad que presentó la mayor riqueza de funciones. ¿Esto qué nos dice? En otras palabras, nos indica que las especies que habitan este estrato son comunidades mucho más especializadas y diferentes que todas las de aquí. Utilizando otra métrica, tenemos que el estrato de los 41 a los 53 es el más diverso funcionalmente. Y cuando utilizamos la diversidad filogenética, tenemos que el estrato de los 21 a los 30 presenta el valor más elevado, al igual que utilizando el índice de Rao para poder cuantificar esta diversidad filogenética. Y finalmente, cuando nosotros queremos ver si estas especies a lo largo del gradiente de profundidad cambian, o sea, va habiendo un reemplazo de unas sobre otras, o de todo nuestro pool o set de especies, solo unas cuantas aparecen o desaparecen en función del gradiente, tenemos que, cuando evaluamos toda la comunidad, el valor más elevado nos lo va a dar el recambio, es decir, que sí hay especies que están desapareciendo y que no vamos a encontrar en otro estrato. Pero cuando nosotros analizamos esto mismo, pero solo considerando las especies de los arrecifes someros contra las especies del arrecife profundo, tenemos que el patrón se mantiene igual, que hay un recambio espacial en las comunidades de peces de los arrecifes someros y mesofóticos. De manera de conclusión, tenemos que este trabajo es el primer trabajo que se realiza utilizando buceo para identificar los cambios y describir la comunidad de especies de peces en Rapa Nui. Tenemos que la abundancia más alta para todos los estratos corresponde a las especies que se alimentan solo de plancton. Sin embargo, los carnívoros incrementaron conforme aumenta la profundidad. Y la biomasa más elevada, que fue de los carnívoros, se estuvo en el estrato de los 21 a los 30 metros. Además, los carnívoros van disminuyendo entre los someros y los mesofóticos, y la mayor riqueza de especies, así como la diversidad, se registró en los 31 a los 40, siendo que la riqueza y diversidad funcional más elevada fue registrada en el mesofótico superior, mientras que la diversidad filogenética está presente en el estrato de 20 a 30 metros. Bueno, pues este trabajo no hubiese sido para nada ni de cerca posible sin el apoyo de diferentes personas. En primer lugar, de Daniel Malfanti, de Juan Garay, que se encuentran presentes a través de Tamarugo Dive, por brindarme la oportunidad de realizar este trabajo. Al Coro Nui Oteba Icaba, que nos dio los permisos correspondientes para ejecutar la investigación en el área marina de usos múltiples de Rapa Nui y el Motu Motiro Jiva. Y a Liliana Calzada, a Mike Arapu, que fue el centro de buceo con el cual colaboramos. Particularmente quiero poner esta foto en donde están los integrantes. Ahí ya tenemos a la Tai, que es una buceadora local que sabe un montón de peces. Ella me ayudó un montón en los primeros 3 días. Aquí al final está nuestro capitán Pepe, un tipazo que nos trató igual de maravilla, manteniéndonos seguros. Aquí a Daniel Malfanti, al Juan Garay y un servidor previo a iniciar la campaña. Y si tienen preguntas, dudas, comentarios, cualquier
cosa es bienvenida. Les recuerdo activar los audios para que puedan hacer algunas preguntas. Sí, pueden abrir su audio. Y vamos a... No, ¿les quedó claro? ¿Alguna duda? No, yo creo que Alfonso, los gráficos confunden. Ah, pero vamos bien. o Vamos. si tienen alguna duda de algún gráfico, podemos regresar y explicarlo con más detalles. Y Rigoberto, dime. sí, mira, bueno, yo no, la verdad, no soy del área de la biología marina, nada, así que de verdad que seguí la exposición, todo. eh, y bueno, yo la inquietud que tengo es, por ejemplo, tú comentabas de que la especie que uno podía encontrar variaban de acuerdo a la profundidad, ¿cierto? Sí. Ya. Eh, a mí me surge la inquietud de si de que eso es, digamos, eso es tajante. O hay, por ejemplo, especies que puedes encontrarlo tú muy profundo, es decir, más allá de los 30, bajo los 30, por ejemplo, 40, 50, y también esa misma especie a lo mejor encontrarlo a los 20 metros, 10 metros. Esa es una inquietud muy novata, te digo, yo no soy del área, pero esa duda me surgía, digamos. No, no te preocupes. Te contesto, Manuel. Mira, los peces, hay peces que están restringidos a diferentes estratos de profundidad. Sin embargo, los peces, dependiendo de su biología, pueden ser altamente móviles, moverse dentro de arrecifes diferentes, u otros solo se van a quedar en un pedazo de terreno muy chiquitito, los que son territoriales. Pero para que te des una idea, esta especie, Chrysoptera rapanui, que es una especie endémica, se distribuye desde los 0 metros y hasta los 76 metros de profundidad con información verificada. Este chiquitín. Si nos vamos a esta figura que pertenece a esta familia, pon atención a los moraditos. Los moraditos están desde los 0 a los 10, 11 a 20 y hasta los 53. O sea, lo tenemos desde los 0 y hasta los 53 metros de profundidad. Sin embargo, donde fueron más abundantes fue de los 31 a los 40. Por ejemplo, te voy a poner otra idea. Hay especies que sí están confinadas, sí o sí, que hasta ahora no tenemos registro que esté más abajo. Por ejemplo, el cotea jiba, este que está aquí, la literatura dice, o sea, toda la información disponible dice que está desde los 40 hacia abajo. Llega hasta los 120, se la ha registrado. Esta no la encontramos más abajo. Yo hablando con la gente y todos te dicen que no es una especie que viva en lo bajito, pero de los 40 hasta los 120. Por otro lado, también hay que mencionar que lo que nosotros registramos hay que tomarlo siempre con cautela. ¿Por qué? Porque mira, de esta especie, el popo, yo lo registré en nuestros transectos de los 31 hacia abajo. Pero esta especie puede ser vista y la han visto y existe que puede estar a los 5 metros de profundidad. Pero ojo, la información de nuestro monitoreo apareció solo aquí. Entonces, por ejemplo, hay otra. Eh, este, el noju, que es un escorpión, un pez piedra. Nosotros en nuestros transectos apareció desde los 31, estuvo entre los 31 y los 45, 46 por ahí. Pero haciendo las paradas de descompresión, vi de estos ejemplares de organismos en los 17, 20 metros. O sea que no necesariamente lo que nosotros observamos significa que estén única y exclusivamente ahí. O sea, los bichos se pueden desplazar en la columna de agua, se van a desplazar, pero este fue lo que registramos dentro. Como dato curioso, en el transecto de 53 metros de profundidad y todavía más hacia los 73, 80 aproximadamente, vimos un tiburón ballena. Por lo tanto, esto estaba fuera de nuestros transectos, entonces no entra en la cuantificación. Pero esta información nos da mayor
robustez en los datos ecológicos. Algo que no mencioné entre la importancia de hacer buceo de investigación a estas profundidades es porque nosotros sabemos que la literatura nos dice que el PAOA tiene una distribución que es de los 8 hasta los 300 metros, por decir algo, ¿no? Pero fue porque alguien tiró una red, pasó una red de arrastre, una línea de pesca y lo sacaron. Pero la importancia de bucear en los arrecifes mesofóticos es que también nos da información ecológica de saber dónde están, porque puede ser que efectivamente existen a los 300 metros, pero solo sea un individuo, y que la mayor abundancia se concentre, por decir algo, entre los 60 y los 80, que ahí esté toda la abundancia. Entonces, ¿por qué están ahí? Claro, pueden subir, pueden bajar, pero si se concentran en un estrato de profundidad, es porque hay alguna adaptación, porque hay ciertas características que les permite ser abundante. Entonces, a nosotros esto nos sirve como información complementaria, no solo decir, tengo tantos que viven de aquí a allá, pero quiero saber dónde están, o sea, dónde son más abundantes. Por ejemplo, a mí me sorprendió. Rigo, disculpa, Sí, Rigo, está Alfonso levantando la mano y te están haciendo unas preguntas por el chat. Disculpa, para responderla, que pregunta también ahí cuánto tiempo duró esta investigación, si cambian por temporada los peces, y para darle también la oportunidad de que pregunte a Alfonso, que tiene levantada la mano. sí, bueno, ¿te respondí la pregunta, mi estimado? Sí, muchas gracias, Rigoberto, quedé clarito. Muy agradecido. Vale. Alfonso, dígame usted. Bueno, antes que nada, conste que tú me invitaste, ¿no? Y por lo tanto tengo que aportar y tengo que dar mi opinión y tengo que preguntarte, ¿no? Yo Por entiendo supuesto. yo entiendo que la logística ha haber sido muy difícil para poder estar allá en Rapa Nui. Veo que un mes estuvieron, según veo la respuesta. Sin embargo, me quedan muchas dudas con respecto al diseño del trabajo de investigación, como por ejemplo, ¿cuáles son las hipótesis que se tenía? Porque, por ejemplo, no es netamente el arrecife mesofótico como tal, sino también es el arrecife somero que investigaron. Y pues el hecho de haber establecido 5 transectos, ¿en dónde los establecieron? ¿Con base en qué criterio? Cerca acerca de qué parte de la isla, la parte, o qué se esperaba encontrar hasta cierto punto. Porque creo que pusiste muchísimas gráficas y en un momento dado como que estabas como que extraviado. Y porque, pues básicamente en los objetivos que los pusiste ya muy después, yo ya no sabía de qué era la plática cuando hablabas mucho del buceo técnico y primero los arrecifes y todo. Me quedó mucho que hizo falta como que el contexto de qué se iba a esperar en los arrecifes mesofóticos, como una revisión de literatura de lo que ha hecho Pine o Rocha, o mucha gente que ha investigado hacia arrecifes mesofóticos en otros lados, como para que entonces tú dijeras, ahora lo que hicieron ellos es esto, lo que esperemos encontrar nosotros es esto, como una hipótesis, ¿no? Sí, Te lo digo como una recomendación. no, Y mi duda es de que, ¿por qué? Obviamente es un mes, en un mes no puede hacer mucho, solo es un pestañazo por cuestiones de economía, por cuestiones de muchas cosas, ¿no? Yo entiendo, ¿no? Entonces, digamos que yo te preguntaría, si en un escenario tú pudieras tener mayor recurso, mayor dinero para poder ir otra vez, ¿cómo hubiera sido un diseño que no todas las réplicas que tuvieras que permitieran a ti poder ser un poco más robusto en tus respuestas? Porque aquí es como un pestañazo de lo que está pasando, porque solamente fue en un sitio, en un momento, y no puedes sacar muchas conjeturas, a menos de que sea ya algo definido por un grupo taxonómico en particular, porque pues aquí tienes un elenco de especies muy amplio. Y yo te diría, ¿qué pasa con los juveniles? ¿Y qué pasa con los adultos? Los que muestreaste eran juveniles, eran adultos. Eso pues habría que identificar también, porque luego pusiste el gremio trófico y hay organismos que dependiendo del tamaño pues alimentan de ciertas cosas, cambian en un momento dado su hábito alimenticio. Me extraña mucho no haber visto que hayas topado con no tiburón ballena, los tiburones, como tal, ¿no? O sea, son muchas preguntas que tengo ahí y que en un momento dado, pues, sería breve para beneficio de los demás poderme responder, ¿no? Perdóname, gracias. no, sí, te contesto. Mira, en cuanto a las hipótesis, la literatura, todos los trabajos que se han hecho a nivel global manejan dos hipótesis. Una, y la primera es
la hipótesis del refugio profundo, que no lo mencioné. La hipótesis del refugio profundo nos dice que o se esperaría que los arrecifes mesofóticos sirven como zonas de amortiguamiento debido a que se supone que deberían de estar menos impactados por acciones de origen antropogénico, es decir, por sobrepesca, por incremento de temperatura superficial del mar, por fragmentación y destrucción de hábitat e incluso por la introducción de especies no nativas que potencialmente pueden ser especies invasoras. Este trabajo, encabezado por los Rochas and Company, tiene literatura encontrada. Hay hipótesis o datos que soportan esa hipótesis y hay datos que no soportan esa hipótesis. Por lo tanto, deberían de considerarse como ecosistemas totalmente diferentes. Por otro lado, la segunda hipótesis tenemos la hipótesis del quiebre de fauna a los 60 metros de profundidad. Esta hipótesis nos dice que en los sistemas oligotróficos, como son los arrecifes de coral, la penetración de la luz y las comunidades biológicas asociadas, es decir, los corales, van a sufrir un cambio abrupto por debajo de los 60 metros de profundidad. Sin embargo, esto también tiene evidencia que no es así. Y aquí entra en juego una particularidad de Rapa Nui. Rapa Nui, a diferencia de la gran mayoría de arrecifes de coral, que son sistemas oligotróficos, Rapa Nui es un sistema ultra oligotrófico debido al giro del Pacífico. Es tan pobre en nutrientes que la longitud de onda puede penetrar hasta los 250 metros aproximadamente. Por lo tanto, la distribución en la vertical de las especies de coral va a ser mucho más grande que en otros sistemas. Por lo tanto, ahí yo que hubiese esperado, y de hecho esta hipótesis la planteamos y todo el show, es que debido a estas condiciones de penetración de luz, este break de la biodiversidad a los 60 metros en Rapa Nui tendría que estar más profundo, a diferencia de otros sistemas. Por lo tanto, con los datos que nosotros obtenemos, fue sumamente interesante por dos motivos. Uno, nosotros no logramos pasar los 60 metros por cuestiones de disponibilidad de gases, costos, etc. Entonces, con la información que tenemos, no podemos asegurar que este break esté más abajo porque simplemente no llegamos. Pero esperaríamos que ese break esté mucho más abajo que los 60 metros que reporta la literatura. Por otro lado, en cuanto a la de hipótesis del refugio profundo, nuestros datos sí te podría decir que no la albergarían. ¿Por qué motivo? Porque hay una especie, un Heteropriancatus, que es un glass eye snapper. Si lo conoces, lo tenemos en el pueblo. Esta es una especie que se encuentra sujeta a gran explotación comercial por parte de los arapas. Sin embargo, en la localidad nosotros muestreamos, están en todos lados. O sea, no se ve que estén buscando refugio de una potencial presión, en este caso pesquera. Hasta el momento, el evento de blanqueamiento de coral en Rapa es muy leve, porque la temperatura, son corales que la temperatura es mucho más baja. Los corales en Rapa aguantan un margen térmico de hasta 16, 17 grados por allá. Entonces, tenemos dos, la hipótesis de refugio profundo y la hipótesis del break de los 60 metros. En la hipótesis de los 60 metros, nuestros datos no pueden rechazarla o aceptarla, pero la de hipótesis de refugio profundo, podríamos decir con lo observado que no se está cumpliendo. Una pregunta, permite que te interrumpa, pero ¿por qué solamente tienes 6 transectos de 40 metros para abajo y tienes lo demás para arriba? Debiste haber tenido un poquito más de transectos mesofóticos para poder ser comparable con la más profundidad. No alcanzaba el dinero, así de sencillo. Había que ejecutar un plan de monitoreo en la cual pueda ser comparable y que nos permita. Por ejemplo, esto yo lo platiqué con Hudson Piñeiro y, por ejemplo, a él le pareció fantástico que el diseño estuviese estandarizado, a pesar que sea una N pequeña,
pero me dijo, me encantó que estuviese totalmente estandarizada porque puedes comparar. Claro, hay un mayor esfuerzo de muestreo en el somero, evidentemente, pero el diseño experimental no queda tan cojo como para no poder compararse. En la otra pregunta que tú hiciste, ¿cómo cambia esto con los juveniles, con los adultos? Nosotros en las diferentes especies encontramos prácticamente, o sea, no te puedo dar el porcentaje exacto, pero adultos, porque además muestreamos en una sola localidad. En una sola localidad. Es que es muy caro. Te asustaría saber la cantidad de dinero que costó esta primera campaña sin considerar mezclas de gases. Ahí, Es pero muy... Rico, ahí para Alfonso, la idea de, voy a dar una orientación. La idea es efectivamente que estamos presentando, que ojalá que nos apoye la Fundación, es ir por lo menos otra vez, ojalá un mes para continuar haciendo esto. ¿Y por qué un mes nomás? Porque obviamente era un tema de poder hacer un precedente, ¿ya? Para poder, con este trabajo que hizo Rigo, poder motivar a que esto se siga haciendo. La idea es hacerlo más veces, digamos. Y Rico no lo dijo, pero sí pasó un tiburón ballena a 72 metros. Sí, no, sí, sí, sí. Eso. Sí, y la otra, Alfonso, es que el único censador soy yo. Tirar 5 transectos por debajo de los 30, ya te digo que es mucho trabajo. Solo soy yo el que censa. Bueno, en los de arriba me ayudó la chica de Arapa, pero desde los 30 para abajo era el único censador. Sí, Entonces, lo que se pudo haber hecho era distribuir el esfuerzo con base en el dinero y sacar más o menos unas preguntas de investigación, porque tú sabes que al final del día, cuando se hacen este tipo de estudios, para que luego sean científicamente publicables y todo, se requiere una serie de ajustes y una serie de cosas que se tienen que cumplir, ¿no? Y sobre todo si se lo vas a presentar a Pine o se lo vas a presentar a Rocha, pues te van inmediatamente a decir, oye, ¿por qué no hiciste así, y asado, esto y lo otro? O cuáles fueron en un momento dado, tu hipótesis, pero la hipótesis que tú dices, pues obviamente esa no contaba porque 60 metros no llegaron, es imposible, pero al menos unas hipótesis sencillísimas, no tanto de probar que los arrecifes mesofóticos son esto y lo otro, sino únicamente de tu diseño de investigación, que pueda en un momento dado reflejar con el dinero que se tenía hasta donde se pudo haber llegado, porque pues, depende del dinero, pues es lo que puedes tú hacer, sobre todo en un lugar tan remoto y tan complejo, y sobre todo con un método de buceo que es un riesgo para la vida, ¿no? Entonces, para mí es muy interesante el trabajo, de verdad. Solamente lo que hace falta es hacer unos ajustes para más o menos evidenciar y saber realmente qué especies son las clave. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado saber desde tu marco teórico qué especies se te esperaría encontrar desde familias, aunque no sean las especies, ¿no? Desde familia a más allá de 40 metros, ¿no? Que sean como que como tú luego dijiste, que son las más como que se encontraron mesofóticos. ¿Cuáles esperaría yo encontrar? Ah, efectivamente son estas, y fulana y fulana y fulana las que tú encontraste, ¿no? Entonces, pero como en el previo no había nada, de repente lo dijiste, dije, bueno, pues ok. De hecho, hay unos jureles, los jacks, que en un momento dado los jacks pueden estar en la zona pelágica, ¿no? Y no necesariamente, tú los encontraste ahí, pero a lo mejor da la casualidad que en ese momento pues andaban por ahí dando su vuelta y no necesariamente sean 100% mesofóticos, no lo sé. totalmente, Dependiendo no, del totalmente de nuevo. acuerdo. Por ejemplo, el muestreo evidentemente tiene sus debilidades, como lo que mencionas. Hay muchas que están ahí, que no los vimos, que solo estaban de paso. Por ejemplo, yo no podría, o sea, esos son los datos que nosotros registramos, pero yo no podría asegurar que estas especies de carángide sean mesofóticas, porque no lo son, porque realmente no lo son. O sea, se pueden desplazar a través de la columna de agua. Y en cuanto a lo que mencionas, nuevamente, estos datos son súper interesantes porque, a ver, nosotros qué esperábamos? Nosotros esperábamos que sí hubiera un mayor recambio de especies y que es cierto, por ejemplo, yo no esperaba ver Pomacentria tan profundo, porque son netamente planctívoros. O sea, no esperaba verlos tan profundos. O sea, y sobre todo en esas abundancias. Pero ¿qué pasa? Que nuevamente, como la penetración de luz es tan grande, en las comunidades de corales asociadas, más todas las condiciones oceanográficas,
larvas, dispersiones, todo el show de esa zona, permite que este bichito pueda llegar, digo, hasta los 70 y tantos, 80 y tantos metros. Chrysoptera arapanui puede llegar, una damisela, y tienes coral a esa profundidad. Entonces, sí, es súper interesante. Y digo, las preguntas para el paper están. O sea, realmente nosotros no hubiésemos esperado que, por ejemplo, la riqueza, la mayor riqueza de especies estuviese en el estrato de los 31 a los 40. No Pues, hubiese esperado. Sí. para también que ahí te levantaron la mano Francisco Morales, porque tiene una pregunta. Disculpen ahí, pero para ir haciendo un pimponeo con todo, un conversatorio. Sí, es que Hola, no veo. hola, no sé si me escuchan. Sí, sí, sí. Primero que nada, gracias por la exposición del trabajo tan interesante. Yo llegué acá sin ser experto en el área biológica que ustedes exponen, por amistad con Daniel Malfanti, y compartir la práctica del buceo, no en el nivel profesional que él, pero sí como pasión al menos mía personal. Así que primero el reconocimiento y la superación de la gestión para conseguir todos esos recursos para hacer un aporte de investigación en el territorio chileno. También mencionar que me parece muy interesante las preguntas y los cuestionamientos que hace tu colega del área investigativa biológica. Me parece que son un aporte muy relevante hacerlas de esa forma abierta y te abren posibilidades de nueva idea en la investigación. Quiero hacer dos preguntas, una de carácter asociada a percepciones, dadas otras referencias que tengan de otros arrecifes, zonas de arrecife y las especies que habitan, y dadas las características de Rapa Nui, que una de las cosas que mencionaba era que la luminosidad penetre, por ende, baja los niveles de profundidad, o sea, aumenta los niveles de profundidad a las cuales hay disponibilidad de corales. ¿Cómo se ve, cómo se percibe respecto de otros estudios de las propias experiencias de ustedes la sanidad de la población de peces, dado que parece que no hay tanto impacto y qué porcentaje de las especies mostradas quedan sometidas a posible explotación comercial? Esa es una pregunta. Y la otra, referente a la metodología y cosas que se me ocurren. Eh, la limitación de un censador único después de cierta profundidad, ¿existe alguna posibilidad o es imposible por metodología, por ejemplo, agregar gente sin tanta experiencia biológica, pero que dotada con registros filmográficos que lleven de manera conjunta un registro de profundidad? ¿Se podría aumentar la eficiencia de captura para después hacer el análisis ya no tan caro y riesgoso en superficie basado en esas filmaciones que lleven también aportado el dato de profundidad? Esas dos consultas y esos agradecimientos. Gracias. Hola Francisco, ¿qué tal? Gracias. Sí, mira, te contesto voy a empezar por la última. Sí, para el estudio de estos arrecifes profundos hay diferentes metodologías, no necesariamente es el buceo. Una de ellas es la implementación de transectos a través de ROVs, de vehículos operados a control remoto. Igual sigues una línea, vas cuantificando y este tipo de análisis es totalmente válido. Cuando nosotros utilizamos censo visual por humanos y meter otra metodología, por ejemplo, que bajemos tú y yo hago una y hago otra, eso tiene que estar definido para luego hacer el análisis de manera separada. Porque cuando nosotros utilizamos metodologías no podemos meter una, otra, porque ahí ya no estamos estandarizando. Lo que sí se puede es definir un diseño de muestreo o un diseño experimental que contemple el uso de diferentes metodologías por diferentes individuos para que nuestras unidades comparativas sean uniformes. Por otro lado, la que tú mencionas, mira, las especies de importancia o de mayor importancia comercial son especies pelágicas, los atunes, los jureles. Luego tenemos los maítos, que son cirujanos y especies muy, muy someras, donde hay sí la gran cantidad de individuos provienen de zonas muy someras y cercanas a la isla, porque al motonui
les implica ya un gasto de combustible. Si bien no es alejado, no es un lugar que la gente vaya a hacer pesca, por ejemplo, pesca deportiva, porque les implica un gasto económico bastante elevado. Por ejemplo, quitando los peces de lado, un recurso que ha sido altamente impactado, prácticamente que desapareció de la isla, la langosta, la ura. La langosta, nosotros vimos, creo que Daniel vio una por allá o dos en todo el muestreo, lo que nos habla de un impacto sumamente fuerte, un impacto sumamente fuerte por una presión pesquera sobre un recurso que sí tiene alto valor comercial para los isleños. Pero según lo que ellos comentan, la langosta prácticamente la erradicaron de la isla. Luego tenemos el matahuira. El matahuira no aparece aquí. Esa es otra especie que suelen pescar muy pegados a la costa. Entonces, esta especie, digo, vi de todos los tamaños, en todas las abundancias. Si hubiese un efecto extractivo, yo hubiese esperado no verlos lo más somero y empezar a ver mayores tallas y mayores números conforme aumente la profundidad, porque si sabe que me están sacando, voy a buscar profundidad para protegerme. Pero eso tampoco ocurrió, pero por el sitio en el que muestreamos. No sé si Alfonso quiere seguir haciendo la pregunta para que siga el conversatorio, aprovechando por lo menos nos quedan 15 minutos más. Estaba muy interesante. Dale, Alfonso, tírala. Perdón, es que en un momento como que me fui al refri a buscar algo para beber y escuché que dijeron mi nombre. Sí, no, Perdón. no, era para seguir, si tenías que seguir ustedes dos conversando ahí, porque está interesante. Mira, habían 16 personas y todavía quedan 14, así que para que sigan 14, Ok. si siguen 14 personas, porque el tema está interesante. Ah, perdón. Sí, mucho de mi inquietud básicamente está en cómo fue el delivery de la presentación de Rigo en cuanto al inicio, que comenzó a hablar de que un poquito los arrecifes mesofóticos, pero me faltó un poquito de contexto, incluso para mucha gente poco contexto de la importancia de los mesofóticos. Y luego nos explicó lo que involucra hacer buceo de mezcla de gases, que está muy interesante, pero como que se quedaba fuera de contexto, porque realmente lo más importante del trabajo pues es qué onda con los peces en Rapa Nui. Entonces, pues yo les sugeriría que incluso hasta sus objetivos, que por un momento yo no veía dónde estaban los objetivos, hasta que aparecieron de repente, que tendría que refinarlos un poco más. Incluso esos objetivos pueden dividirse hasta en 4 o 5 objetivos, porque había que mencionar también que se exploró los hábitos tróficos y no se menciona, o si se menciona queda muy oscuro ahí en el planteamiento del objetivo. Más que nada por la cuestión investigativa, ¿no? Porque la cuestión ya de divulgación o difusión para la gente en general sobre la importancia de los peces tendría que hacerse de otra manera un poquito más amplia. Pero para la cuestión de científica y por mi visión como revisor y editor de revistas científicas, pues peco por tener que hacerlo así tan como lo estoy haciendo, ¿no? Y disculpe, Rigo, realmente yo te felicito por el gran esfuerzo. Pero No hay pues, problema. tengo que aplicar la regla, ¿no? Entonces, pero nada, todo constructivo, ¿no? Y sugiriendo, incluso te faltó un poco de discusión ahí, porque fuiste muy abrupto a los resultados, a las conclusiones, y debiste haber dicho, bueno, en otros arrecifes mesofóticos de otras latitudes pasa esto, pero aquí en Rapa Nui, dadas las características particulares, pasa esto, y necesitaríamos una recomendación, ampliar un poco más réplicas, o incluso hasta por estación del año, para ver si en no sé en qué época se hizo esta investigación. Diciembre del año pasado. Verano austral. Quizá en otra estación pudiera haber un recuento diferente de especies en cuanto a, no sé, abundancias, no sé, desconozco, pero habría que identificar también cuáles son las especies que realmente no se encuentran más allá, en arrecifes someros, por ejemplo, ¿no? Que me imagino que en arrecifes mesofóticos tropicales, pues ya Rocha, colaboradores y demás han encontrado especies que son específicas de las profundidades, ¿no? Y lo importante de esto es, como tú dices, que sea una reserva, un sitio importante de protección, porque pues, lo bueno es que la gente no le llega para sacar los pescados allá, pero no está tanto en peligro por la extracción, la contaminación pues es otra cosa, pero nada, yo realmente te felicito a tu equipo de trabajo por ese trabajo estupendo
que no está a la vuelta de la esquina meterse esa profundidad, sobre todo llegar hasta allá, ¿no? Ya, espero algún día antes que muera llegar ahí. Gracias. Muchas No, gracias, gracias, Javier. Alfonso. Mira, va Disculpa, Mauro, pero rápidamente para cerrar lo de Alfonso. Mira, la idea igual de la presentación es que yo sabía que iba a haber personas académicas como tu caso y otros colegas y otros que no son académicos. Si bien hay un espectro amplio con educación, la idea era hacerla que todos puedan asimilar el mensaje tocando los 3 puntos básicos: qué es el arrecife mesofótico, cómo muestré el arrecife mesofótico y qué hicimos en el arrecife mesofótico. Ese fue un poco el criterio, sin poner muchas cosas. Por ejemplo, las hipótesis, yo lo omití. Eso fue pensado. ¿Por qué? Porque, a ver, no le quiero hablar de hipótesis como tal a la gente que tal vez no pueda estar enterada, pero sí meterle un poco de buceo técnico, de los gases, cómo llegamos ahí, cómo se hacemos. Recuerda que las hipótesis son suposiciones. Yo supongo que, como te preguntó el compañero hace un momento, y esto es así, es un supuesto, ¿no? Las hipótesis no tienen que ser así tan como, es un supuesto, ¿no? O sea, yo me esperaría encontrar este elenco de especies, o a lo mejor el tamaño, o a lo mejor lugar, ¿no? No sé, porque no sé exactamente el Rapa Nui cómo está distribuido, pero no sé si hay algunos arrecifes que estén en ciertas características que tengan y que se esperaría que hubiera tal elenco de especies, no lo sé. Pero digo, cuando uno hace es como la arrecife alacranes que tú conociste, que había que ver, eficientizar el recurso para llegar, pero tú sabes que en uno lo que único que hacía era colectar pescados y ya, o bichitos y ya, que es muy diferente a lo que ustedes están haciendo, que es censar, ¿no? Que no colectar, ¿no? Pero bueno, perdón, que me he explayado. No, tranquilo. eh, Mauro. Hola, hola, Rigoberto, Daniel. Justamente yo soy una de esas personas totalmente ajena a todo lo que tiene relación con esta investigación. Me desarrollo en un área totalmente distinta. Llego aquí a través de Rigoberto como amigo de él. Agradezco el intento que hacen ustedes de poder hacer llegar esta información, los resultados de esta investigación a la comunidad, porque muchas veces estos resultados se quedan en esa comunidad más científica, que son los que más valoran de por sí esta información y no nos llega al resto. Entonces, agradezco mucho eso, los felicito por la investigación y por los resultados. Yo lo pude seguir a través de Tamarugo Dive y a través de las redes sociales de Rigoberto, mientras la estaban desarrollando un poco. Y mi duda, entendiendo que quizás los recursos económicos, los recursos financieros son siempre la piedra de tope, pero me gustaría conocer qué problemas tuvieron durante el desarrollo, quizás en la previa también o en el post, respecto de las políticas públicas que tenemos como país para el desarrollo de esta investigación y también las políticas que mantienen los Rapa Nui como etnia, que ellos también tienen sus propias reglas, su propia cultura. Entonces me gustaría saber, en ese sentido, cuáles fueron sus principales dificultades para el desarrollo de toda esta investigación. ¿Puedo responder un poquito a ello, Rigo? Mira, Dale, la dale. verdad, la verdad que dificultades técnicas, porque ahí esa parte lo organizaba, me tocaba organizarlo a mí, la habíamos con Juan, y bueno, el Rigo se expuso ahí en varios consejos, digamos, hizo varias presentaciones allá. La verdad que problemas no tuvimos, como problemas no. Lo que sí nos preocupamos en todo momento fue seguir los hábitos y costumbres que están en la isla para poder respetar a las personas Rapa con sus procedimientos. No tuvimos inconvenientes, ninguno. Nos recibieron bien, incluso estuvimos hasta en un programa de radio. Rigoberto lo grabamos, mandamos un video, hicimos un video donde Rigoberto habla sobre lo que se iba a hacer, no sé si se acuerda, ¿ya? Y, Sí. ¿ya? Y lo otro que te podría decir que el hecho de poder haber, en este caso, que hice en forma previa, fue contactar, yo conozco gente de Rapa Nui de antes, ya por temas de contacto, amistades, y también fueron factores que ayudaron a influenciar esto que se hiciera en la isla de Rapa Nui, ¿ya? Por lo tanto, nosotros nos fuimos ya con un apoyo de gente de la isla y por eso también terminamos en el centro de buceo del Mique Rapu, ¿ya? Porque ellos nos dieron todo el apoyo, nos apoyaron con todos los elementos y simplemente después fuimos a hacer los trámites que implica ya a los consejos. Eso para entenderlo desde ese punto de vista. Y no fue, lo cual no fue muy complicado de sí, simplemente
explicar lo que teníamos que hacer, se firmó una carta de compromiso. Nosotros todavía estamos esperando una fecha para poder dar este tipo de conferencias ya a la gente de Rapa Nui, al Consejo, y vamos compartiendo información. Eso. No sé si Rigo quiere sumar algo más. Sí, con respecto a eso, Mauro, mira, nosotros tenemos claro que además de la cuestión netamente académica, es importante el comunicar esto a la comunidad. ¿Por qué? Porque así se justifica el por qué la investigación debería de ser financiada con dinero, en este caso, bueno, público, o que las instituciones de cualquier país puedan generar investigación que le permita conocer lo que hay en sus pies o en el agua. En cuanto a los Serapas, la verdad que fantástico, nos trataron muy, muy bien. De hecho, la chica que nos acompañó es que ella era bióloga innata, o sea, y sobre todo ictióloga de peces, se lo sabía todo. O sea, yo tenía ciertas dudas porque al final de mí depende la calidad de los datos, y cuando empezamos a censar, ella sin haber recibido entrenamiento, el error era mínimo. O sea, era súper bien. Mira, Rapa Nui, históricamente, como bien sabrás, pues tiene sus rencillas con lo que es el Estado chileno, pero a nosotros sin ningún lío, ¿eh? Porque también íbamos en buen rollo, íbamos a hacer cosas con ellos. Desde el día uno le manifestamos que toda la información, todo lo que se genere, es para que ellos puedan utilizar, que ellos puedan incorporar esta información en sus planes de manejo, en los planes de gestión del área marina, que puedan tener esta información de primera mano para utilizarla en pro de su isla, de su comunidad, y sobre todo de mantener la biodiversidad asociada a este lugar tan importante. Así que en este aspecto, Mauro, la verdad que todo bien. Y en cuanto a la logística, planeación, tengo la fortuna de trabajar con gente sumamente capaz, en la cual toda la planificación estuvo semanas antes, todo verificado, protocolos de seguridad, eh, nada que decir. Entonces, cuando tú ya tienes un equipo de trabajo competente, te tienes que preocupar por muy pocas cosas. O sea, todo marchó tal y lo planeado. Y eso, esperamos regresar y que poder incrementar el estrato de profundidad y mezclas de gases y cositas más caras. Vamos a la última pregunta, Rigo, porque ya para 5 minutos más terminar, que está haciendo, levantó la mano ahí Alfonso. Espero que haya respondido al Mauro. Nos quedan 5 Sí, minutos, Rigo. sí, yo tengo una sugerencia. Si uno de los objetivos de esta búsqueda de información es llegar a la gente o las comunidades, yo sugeriría que la presentación la pusieras en español. No sé por qué está en inglés, por alguna razón lo pusieron en inglés, pero yo sugeriría que fuera en español, y buscar cuáles son los peces icónicos de Rapa Nui, es decir, cuáles son los peces tanto de agua somera como de agua mesofótica que son icónicos. ¿Qué es icónico? Que son más abundantes o que son más representativos, para llegarle a la gente y quitar obviamente las gráficas, que eso no ayudan absolutamente nada si se trata de una plática de divulgación de la ciencia. Entonces, son dos, ¿no? Si es una práctica científica, pues déjalo en inglés y qué sé yo qué, todas las cosas que te dije. Pero si es una práctica de divulgación para las comunidades y para consolidar ese vínculo con la gente, tendría que ser más de divulgación, sí científica, divulgación científica, pero tendrías que cambiarle varios componentes y la estructura y ser más ilustrativo y menos gráfica. Gracias. Sí, gracias, Alfonso. Bueno, Rigo, yo creo que da las palabras de despedida tú, y de ahí le doy yo desde ya, como Tamarugo Dive y parte de este trabajo, le doy las gracias a todos los que están. Participaron 16 personas y todavía hay 14, lo cual creo que es un hito. Así que muchas gracias a todos por la paciencia. Alfonso, vamos a tomar todo lo que has dicho, va a quedar grabado. Yo me voy a preocupar de anotarlo para que hagamos las mejoras, porque ese es el camino. ¿Ya? Y bueno, Rico, tus últimas palabras y para poder Sí, darle término. igual agradecer a todas las personas presentes, sobre todo porque
es importante, o sea, como buceadores, los que hacen buceo tech, los que tienen algún interés. Esto es una actividad que se tiene que hacer, no dejar la información netamente para la comunidad académica o en un computador. Y agradecerles el tiempo, agradecerles su presencia y muchos que han estado detrás de esto, detrás de bambalinas, financiando con su bolsillo algunos ciertas cosas, haciéndome préstamos por otro lado. Así que gracias a todos, que esto ha sido un trabajo comunitario. Bueno, y le voy a dar aquí está Javier, el Javi, el Romero, le vamos a dar las gracias porque nos apoyó, él también es parte de este trabajo porque nos apoyó bastante. Ya, Javi, ha sido un gusto. Javi, ¿dónde estás? Está ahí, lo tengo, está dentro del listado, lo tengo fichado. ¿Ya? Aquí estoy. Eso no lo vi. Ahí Hola, está, Javi. Javi. ¿Cómo? Sí, lo tengo Órale. fichado. ¿Ya? Y las gracias también, Javi. Bueno, nos despedimos para ir completando los tiempos, darle las gracias por la paciencia de habernos aguantado. Y Andrés y Rigo se quedan hasta el final y el resto, muchas gracias a todos.